eternidad. Acá en la tierra yo ya soy salvo. Yo soy salvo en mis finanzas. Yo soy salvo en mis emociones. Yo soy salvo en mi vida espiritual. La salvación que compete, la salvación es integral. La Biblia dice, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es ¿qué? Integral. Salva el espíritu, salva el alma y también salva el cuerpo. Salvar significa quitar a alguien o a algo de un peligro inminente, ¿cierto? Entonces de eso nos salvó a usted y a mí el Señor. Eso está claro, ¿sí o no? Entonces ahora, ¿cómo debe vivir una persona que ha obtenido el regalo más maravilloso que es la salvación? Un don inmerecido, algo que nosotros nunca vamos a lograr obtener por mérito propio. ¿Cómo debe vivir una persona que tiene de parte de Dios ese regalo poderoso que es la salvación? Pues aquí hay algunos principios de cómo debe vivir. No que estos sean pues ya y no más, sino que estos son algunos principios. Entonces por eso colocamos cómo debe vivir un salvo. Son 7 principios de los cuales ya hemos mirado 3. Vamos a repasarlos, ¿cierto? El primero está en el verso 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, valga la redundancia, verso ¿qué? 13. ¿Cuál es el primer principio? Habíamos dicho que era estar ¿qué? Como el Boy Scout, siempre listos, ¿cierto? Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos, ¿de dónde? Del entendimiento. ¿Dónde tiene que estar listo el creyente? En la mente. Si usted quiere conocer más de esto, pues busque en YouTube o en nuestra página de Facebook el mensaje de cómo debe vivir un salvo, la parte 2, la parte 2 que es donde están los primeros tres puntos. Entonces, un creyente, un salvo, ¿cómo debe vivir? Siempre listo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El segundo es, sed ¿qué? Sobrios. ¿Tener qué? Autocontrol. Tener templanza, controlar sus emociones, controlar su cuerpo, controlar su manera de pensar, controlar, ¿cierto? Y tercero, ¿cómo debe vivir? Esperanzado, dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nefos, la palabra en griego para manifestado es nefos, que se muestra, que es como cuando le abren a uno esperar es nefos. Esperar es nefos. Y manifestado es apocaliptus, que es quitar la tapa o quitar el velo. De ahí viene la palabra apocalipsis. Quitar el velo para que se vea lo que está al otro lado del velo y destapar. Cuando usted en la casa, las hermanas que cocinan, bueno, también nosotros cocinamos, porque si no suena machista, no. Y nosotros también cocinamos y tal. Cuando uno está en la casa que destapa, eso es un apocaliptus. Cuando usted destapa, es un eso, ¿cierto? Que sí, tan sencillo el lenguaje y muy bien. ¿Listo? Viene entonces ahora lo otro. Le voy a decir cuáles son los 4 que creo que vamos a alcanzar a ver en este tiempo. El segundo es un creyente, un salvo debe vivir como adoptado. Enseguida lo vamos a mirar. Un creyente debe vivir, un salvo debe vivir inconforme. Un creyente debe tener visión y un creyente salvo tiene que ser santo. Esos 4 principios los vamos a mirar en este momento. Vamos a retomar entonces nuevamente. El apóstol Pedro escribe esta epístola a un grupo de personas, no dice específicamente a quién. Dice que es para los santos que están expatriados. Y dice los que están en Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Lo que actualmente, según nuestro mapa geográfico actual, es Turquía. Todo lo que era la zona de Turquía es donde Pedro envió esta carta. Parece ser que Pedro le envió esta carta a todos aquellos grupos de iglesias nuevas que el apóstol Pablo apaga. Que todos aquellos grupos de creyentes que el apóstol Pablo había montado, había establecido como iglesia. Esta epístola tiene un lenguaje de griego muy fluido, muy técnico, muy bonito. Entonces Pedro parece que fue el que la firmó y la dictó, y quien la copió
era un hombre que dice ahí mismo el hermano Silvano. Silvano viene de Silas. Parece ser que este Silas era el que acompañaba a Pablo en las iglesias. Entonces parece ser que era el hombre que Dios utilizaba para que estableciera y reconfirmara la fe de los hermanos a través del mensaje apostólico. Por eso es bien interesante cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia del primer siglo perseveraba en algunos aspectos. Hechos capítulo 2 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la Biblia. ¿Por qué perseveraban? Porque los apóstoles estaban encargados de repetir, ¿qué? La palabra. Lo que Dios les había dado, ellos se lo volvían a decir a los hermanos. Por eso es bueno cuando usted y yo como hermanos en la fe, como cristianos, vamos y visitamos a otros hermanos, no a orar para chismosear, oremos para que, hermano, venga, oremos porque es que creo que el hermano Julano de tal como que, ¿cierto? No, sino que cuando nos visitamos podamos tener en común que vamos a comernos un café, vamos a comernos un arroz con leche. Y en esa comunión hablemos ¿qué? Biblia. Cuando hablamos eso, crea lo que Dios se mueve en esos lugares. ¿Cuántas veces usted ha recibido la visita de un hermano y hablan cosas edificantes, hablan de Biblia, hablan de lo que Dios ha hecho, testifican los unos de los otros, y cuando salen de ahí el hermano se va, usted dice en su casa, ay, tan rico. Porque ¿qué quedó ahí? Algo de Dios, ¿cierto? No quedó usted con culpa ni cargado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el apóstol Pedro, perdón, escribió esta epístola a todos los hermanos que estaban lejos, que no estaban cerca a la iglesia de Jerusalén, que era la cual él pastoreaba. Listo. Muy bien, ya con esta pequeña introducción vamos entonces a entrar en materia. ¿Cómo debe vivir un salvo? El siguiente principio que vamos a mirar de cómo debe vivir un salvo es el principio de la adopción. Dice así, vamos a leer el verso 13 y el primero del 14. La primera frase del 14 dice, por tanto, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ya saben, estar listos. Sed sobrios, ya saben, tener autocontrol. Y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ya saben, la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos saben que vamos a ser raptados? ¿Ustedes creen en el rapto, mis queridas? Qué bueno, están en el lugar correcto. Nosotros creemos, aunque muchas personas teológicamente digan que no va a ocurrir, yo creo en el rapto. Yo creo en que usted y yo no vamos a vivir la gran tribulación. Amada, hay personas que creen, lo afirman, lo confirman, la regañan a usted y le dicen ignorante por creer en eso. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, prepararnos doctrinalmente para poder saber cómo defendernos, no atacar. El apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros tiene que preparar defensa, no ataque. Debe presentar defensa de la fe, no ataque. La Biblia no es para contender. Si hay gente, mire, yo me he encontrado con pastores que les da risa porque yo postulo, yo soy de los que creo y peleo. Bueno, no, porque pareciera que estoy contradictorio. Yo creo, defiendo y postulo mis tesis de que nosotros vamos a ser raptados. Entonces hay pastores y teólogos, tengo muchos amigos teólogos que debatimos mucho en cuanto a la doctrina. Y yo soy de los que más postulo y soy rayado. Yo les digo, pues si usted cree que se va a quedar comiendo aquí maluco, algarrobos con los zombies, eso es problema suyo, yo no. A mí el Señor me va a llevar para la eternidad. El Señor me va a llevar para la eternidad. Y mientras usted está aquí llevando el arrume, yo estoy sentado en el regazo de mi Cristo, dándole cuenta de todo lo que yo tenía para Él. Porque usted y yo vamos a ser juzgados no para muerte, sino para evaluación. La evaluación de sus dones y sus talentos. Lo que Dios le dio a usted para que edificara el cuerpo de Cristo. ¿Ibas a decir algo, chefe? Ellos creen, hay postulaciones que dicen que el rapto, la segunda venida, la tribulación, todo es un solo elemento. Y la Biblia muestra claramente que eso es una cronología. Es una cronología. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, están en el lugar correcto, mis queridas. Bienvenidas, panitas. Listo, muy bien. Vamos a seguir entonces. Un cristiano, un salvo, entonces debe tener estas características, debe vivir así.
La cuarta que vamos a mirar hoy es como hijos obedientes. Hijos. Aquí la palabra hijos en griego es teknon. Teknon. Hay dos palabras en griego para definir hijo. Una es teknon y la otra es huios. Resulta que la palabra teknon quiere decir engendrado por adopción o engendrado por, hecho de, pero no de la misma esencia. Me voy a explicar. Y esto yo quiero que usted y yo lo entendamos muy bien porque esta es de las doctrinas hermosas del cristianismo. El ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Una vez estaba yo peleando hace mucho tiempo. Cuando yo llegué a mi vida de creyente, había una corriente doctrinal que me evangelizó mucho. De hecho, yo viví con la hija de un líder de esa iglesia, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de los que llaman Jesús solos o unitarios. Entonces, yo viví con la hija de uno de esos señores y don Justi, se llamaba el señor, me predicaba mucho, pero él no me predicaba del amor de Dios. Él me predicaba de la siguiente manera: no se vaya para esa iglesia trinitaria que es un monstruo de 3 cabezas. Pues el señor me estaba hablando en hebreo, yo no le entendía absolutamente nada. Yo le decía, tranquilo, don Justi, yo le hago caso. Yo no le estaba ni prestando atención. Después me vine a vivir de donde estaba con él, a vivir acá a Itagüí, y resulté viviendo con una familia que los papás pertenecían a esa misma iglesia. Y el papá Gustavo, se llamaba el señor, se llama, que aún vive, me predicaba de la misma manera. No vaya a esa iglesia trinitaria que es un monstruo de 3 cabezas. Mijo, otro que me estaba hablando en hebreo, pero como ya tenía más cercanía con él, yo le decía, tranquilo, papá Gustavo, yo voy donde usted me diga. Pero nunca iba, gracias a Dios, nunca fui por allá. Una vez iba a ir yo a esa iglesia y entrando a esa iglesia había un letrerito, yo ya lo he repetido aquí, que decía, aquí no pueden entrar personas que roben, que fumen, que forniquen, que adulteren, que digan malas palabras, ta. Cuando yo vi ese letrero dije, no, si todas esas son mis cualidades, aquí no se puede. Me devolví, no pude entrar. Porque se predica de religión, no de relación. Resulta que yo venía leyendo la Biblia desde hacía muchos años, pero no la entendía. Yo no entendía la Biblia, pero la venía leyendo desde que tenía 4 años de edad. Eso es un testimonio que algún día esto lo voy a contar. Entonces tenía mucha Biblia acá, pero no entendía absolutamente nada. Y una noche, solo en mi casa, fumándome un cigarrillo, le dije al Señor, yo quiero buscar de usted. Si usted es real y la palabra de Dios es real, yo quiero buscar de usted. Yo quiero estar con usted. Ya, esa fue la oración. Me acosté y dije, yo quiero buscar de la palabra. Ya, no dije nada más. A los 2 días había una señora que yo tenía un cuento con ella y me la encontré. Hola fulana, hola gordo y tal. Y dije, aquí fue, hoy se fue de fornicada, pensé yo para mis adentros. Sí, literal. Hola mija, ¿cómo estás y tal? Cuando llegué y le dije yo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Se va a robar y tal? Así como uno habla todo grosero. Se va a robar, la va a romper. Se va a dejar robar y tal. Llega y me dice la muchacha, no, gordo, es que imagínate que busqué de Dios. Cuando ella me dijo busqué de Dios, a mí se me olvidó que era un objeto sexual. Yo le dije, parce, dígame a dónde, yo quiero. Y ella me llevó a la iglesia donde yo nací espiritualmente. Nunca más volví a encontrarme con esta muchacha. Ella se fue de esa iglesia, pero me dejó en la iglesia. Esa fue mi primera experiencia llegando a la iglesia donde yo nací espiritualmente. Bueno, estando en esa iglesia, empecé a entender que yo era un hijo desobediente. Mi problema era que yo nunca tuve una figura paterna legal. ¿En qué sentido legal? Mi papá yo lo conocí cuando tenía 6 años y la figura paterna que yo tenía era mi abuelo materno. Y él era un hombre bonachón para mí, tranquilo, con problemas ahí en la casa y tal. Yo no tuve una figura paterna. Entonces, empezar a entender que Dios era mi papá, empezó a romper las estructuras que yo tenía en mi mente. Y empecé a romper, o Dios más bien empezó a romper las estructuras que yo tenía equivocadas de ser un ¿qué? Hijo. Yo ya empecé a ver a Dios como papá, no como ese Dios lejano y parroquial que yo veía en la iglesia católico romana tradicional. Ya lo empecé a ver más cercano,
porque cuando acepté a Cristo en mi corazón, la Biblia empezó a tener sentido en mí y empecé a entenderla. Tan grande fue ese sentido que ya ando 6 meses de convertido, Dios me puso a predicar en esa iglesia. ¿Qué estudios teológicos tenía? Ninguno. ¿Qué capacidad tenía de liderazgo? Ninguna. Pero Dios, como hace lo que se le da la gana, me colocó a predicar en una iglesia de más de 1000 miembros a los 6 meses. Y todo por un problema entre los pastores. De ahí en adelante la gente de esa iglesia pensaba que yo era pastor, sino que me había quedado calladito, había llegado allá como cualquier hijo de vecino. Bueno, empecé a entender que Dios era ¿qué? Mi padre. Ya no empecé a verlo como una religión, sino como una relación. Empecé a verlo a él más cercano. Entonces, ¿qué tenía que ver los unitarios con lo que les voy a decir? Pues que fue lo primero que empecé a tener dudas. Yo, ¿será que sí estoy en un monstruo de 3 cabezas? ¿Será que papá Gustavo y papá Justiniano tenían la razón? Entonces, la religión empezó a hacer ¿qué en mi vida? Empezó a dañar. Yo no tenía un concepto claro de quién era Dios, no tenía un concepto claro de para dónde iba. Entonces empecé a estudiar la Biblia y me encontré con el griego. Y en el griego entendí que huios es una definición de hijo y teknon es otra definición de hijo. En griego son 2 términos, en español parece lo mismo, pero en griego son 2 términos totalmente diferentes. Entonces, en la Biblia dice aquí, para usted vivir como un salvo, ¿cómo debe vivir un salvo? Un salvo debe vivir como un ¿qué? Hijo, como un adoptado. Váyase conmigo para el Evangelio según San Juan y vamos a mirar 2 características ahí de lo que es huios y teknon. ¿Listo? Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, deja separadito Primera de Pedro. Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12. Un salvo, el que es salvo de este mundo, de la corriente doctrinal, filosófica, económica, política de este mundo, debe tener las características que les acabé de hablar anteriormente. Ojo con esto, a mí me gusta que la Biblia siempre tiene un orden. Para yo poder entender que soy hijo de Dios, primero que tengo que tener libertad, ¿en dónde? En la mente. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, ustedes tienen que ceñirse los lomos del entendimiento, entender el concepto de Dios para poder entender quién voy a ser yo en Dios. Enseguida le dice a ustedes, nos dice a nosotros, tienen que tener autocontrol. Si ustedes no tienen autocontrol, los va a coger cualquier viento doctrinal y los va a enredar. La religión los va a enredar. Y enseguida nos da una motivación. ¿A dónde nos va a llevar para que nosotros tengamos fe? Pistis, ¿qué significa la palabra pistis? Persuasión. Pistis en griego es persuadir. ¿Y Dios nos persuade con qué? Con su amor. Dios nos persuade con su aceptación. Dios nos persuade con su abrazo. ¿Están conmigo? Entonces nos da ese tercer punto, antes de entrar a la adopción, de que nos dice a dónde nos va a llevar y nos da una motivación para que nosotros esperemos en Él. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. En el capítulo 1, verso 1, primero dice, ¿quién es Dios? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Padre y el Hijo, el verbo. Cristo es el verbo. Capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra ahí, hijo de Dios, es teknon theos, en griego. Teknon, nacido de dónde? De lo alto, nacido de arriba. O sea que usted y yo, cuando Cristo está en mi corazón, en nuestro corazón, venimos a ser ¿qué? Engendrados de dónde? Del cielo. Más adelante, en el capítulo 3 de San Juan, del Evangelio según San Juan, Cristo viene y se encuentra con un hombre que se llama Nicodemo, un principal de la religión, un principal
del pueblo judío, un príncipe. Ese hombre era, aparte de que era político, porque en el Oriente la política y la religión van de la mano, aparte de que era político, era religioso. Él sabía, él entendía, él debía conocer este secreto poderoso, que Dios no quería tener siervos, Dios quería tener hijos íntimos. Dios quería tener cercanía con nosotros. Cuando la raza humana pecó, ¿qué hizo? Se alejó de Dios porque se murió. Pero Dios quiso ser propiciación a la cercanía entre Dios y nosotros, y por eso hizo lo siguiente: del cielo envió un elemento para que engendrara mi vida y me llenara de él. Ese elemento se llama el Espíritu Santo de Dios, que fue el que me conectó ¿con quién? Con el Padre. ¿A través de quién? De la persona maravillosa de Jesucristo. Si ven cómo la Trinidad en la Biblia empieza a tener armonía sin necesidad de hablar de Trinidad. Empecé a entenderlo. Usted y yo somos tecnon. Ojo con esto que les voy a decir. Usted y yo, cuando Cristo viene a nuestra vida y Cristo nace en nuestro corazón, usted y yo no somos normales. Ya usted y yo empezamos a tener genética divina, porque nuestro engendramiento, ¿de dónde proviene? De arriba. Yo soy tecnon de Dios, yo soy hijo de Dios. El mundo me dice a mí que yo soy hijo de la inmoralidad, que yo soy hijo de las fantasías, que yo soy hijo de la desilusión, de la desesperanza, pero a mí la Biblia me dice que yo soy hijo de Dios a través de la persona de Jesucristo. Mi satisfacción debe provenir de donde proviene mi naturaleza, y mi naturaleza, ¿de dónde proviene? De arriba. Mi satisfacción, ¿de dónde viene? De arriba. Cuando yo soy ¿qué? Hijo, tecnon. Eso es una cosa espectacular. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Váyase otra vez conmigo para 3. 3:16. ¿Quién no se sabe este texto? El que no se sepa ese texto no es evangélico. ¿Sí o no? Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿a qué? ¿A su qué? Hijo. Ojo pues, ahí la palabra hijo no es tecnon. Ahí la palabra hijo es huios. Y la palabra huios es solamente para Cristo. Huios, por ejemplo, Santiago es mi huios, porque él nació de mi esperma, él nació de mí. Santiago es mi huios, es mi hijo de mí, tiene mi propia esencia. A Santiago le hacen sí, suena ridículo, pero es mi hijo de mí. A Santiago le hacen una prueba de ADN, ¿y qué ADN le va a salir a él? Ni siquiera el mío, el de mi papá y ¿cierto? Entonces eso es huios. Cristo es el huios de Dios. No hay nadie más que tenga el ADN del Padre de Yahweh que Cristo. Pues eso lo dice la Biblia y se puede corroborar científicamente. Solamente es eso. Cuando María nació, ella puso sus 23 cromosomas X, pero vino el Padre y la cubrió con el Espíritu Santo y le colocó un único cromosoma, único, Y, que era el cromosoma ¿de quién? De Dios. Por eso científicamente se puede comprobar, e históricamente se puede comprobar, que Jesucristo, 1, estuvo acá en la tierra, y 2, era 100% masculino. Sí, hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Huyos. Entonces póngale pues cuidado, que esto, aquí es donde comienza lo bonito de la adopción. Este es un tema que nos podemos demorar semestres, tiempo. Pero resulta que ahora Dios quiere que nosotros tengamos de él su tecnon, su esencia. Pero ahora esa adopción no es solamente una adopción espiritual. Les voy a comentar, en la mayoría de naciones del mundo, vamos a hablar acá específicamente de Colombia, hay unas leyes para amparar a los hijos que son adoptados. Acá en Colombia y en Estados Unidos, que admiro de sobremanera la forma en como en Estados Unidos adoptan y manejan, valga la redundancia, la adopción. Voy a explicar. Resulta que la hermana Gloria tiene un hijo, a Miguel Ángel. Ese es tu hijo biológico. Tu hijo Huyos.
pero tú quieres tener un hijo tecnon, o sea, quieres adoptar a alguien, a otro niño. Resulta que tú lo adoptas, ya ese niño te pertenece a ti, pertenece a tu núcleo familiar y demás. El tecnon. Por nada del mundo, ojo con esto, por nada del mundo, según la ley, ese hijo puede ser desadoptado. Más fácil, Miguel Ángel puede ser desechado que el hijo adoptado. El hijo adoptado por ley no puede ser desheredado. Esto les voy a decir a aquellos que creen que la salvación se pierde, chúpate ese bombón. Aleluya. Yo como adoptado de Dios, como tecnon de Dios, no puedo ser ex hijo de Dios. Si yo me pierdo, fue porque nunca fui engendrado de arriba. Pero si yo soy engendrado de arriba, yo no puedo ser desheredado. ¿Sí me estoy dando a entender? Engendrado de arriba quiere decir tecnon. Porque resulta que la adopción que usted y yo hacemos con un niño normal es una adopción física, pero yo lo adopto en mi apellido. Pero ahora viene lo realmente trascendental. Cuando yo acepto a Cristo en el corazón, yo ya no voy a ser un adoptado normal. Yo vengo a ser un tecnon, algo que nunca se va a desligar. La palabra tecnon también tiene la connotación de ligar, de amarrar, apretar, unir, amalgamar. El Espíritu de Dios se amalgama. Ojo con esto. No es que viene el Espíritu de Dios hoy y después se va. No, Él viene, es más, yo soy el que quedo introducido con Él. Según Colosenses, lo leíamos en estos días que estamos leyendo Colosenses los miércoles, ¿cómo está usted y cómo estoy yo en Dios? Dice, usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Al estar escondidos con Cristo en Dios, ¿cómo estamos? Amalgamados. Amalgamar es coger una plastilina de dos colores y mezclarla tanto hasta que quede un solo color. Usted y yo somos tecnon de Dios. Él nos amalgamó en el Espíritu y no nos va a soltar. Un cristiano salvo, ¿cómo tiene que vivir? Con la convicción de que es hijo, de que no va a ser desechado, de que tiene un problema que se llama regeneración. Bueno, eso es una solución. El problema es que el regenerado a veces se queda pensando en lo que era antes de ser hijo. Y todavía tiene el concepto del mundo de que al hijo se puede desechar. ¿Sí? ¿Sí? Nunca, nunca. Ah, es que allá va mi ex papá. No. Allá va mi ex hijo. No. Mira, cuando yo conocí a mi papá, yo tenía como 6 años o más. Y mi abuela me dijo, mira, ese es tu papá. Iba pasando por la acera del frente. Yo fui y lo saludé y yo sentí que él era mi papá. Mi hijo una vez me dijo, es que papá. Yo le dije, ¿usted está seguro que yo soy su papá? Me dijo, pues claro. Y le dije, ¿por qué está seguro que yo soy su papá? Es que, pues porque te digo papá. Mira, ese día a mí mi hijo me dio una lección. Si yo soy hijo de Dios, es porque ¿qué? Lo creo. Si yo no lo creo, no soy hijo de Dios. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, yo los estoy evangelizando a ustedes hoy. Los estoy evangelizando. Por eso dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le ¿qué? Es necesario ese proceso. Si usted no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, no puede ser tecnon, no puede ser hijo, no puede ser adoptado. Es imposible, porque usted no puede acercarse a Dios a través de las obras. Dios va a ver las obras, dice la Biblia, como una toalla higiénica en el libro de Isaías, como un trapo de inmundicia. Pero cuando tú te acercas a Dios y Cristo está en tu corazón, ¿a quién ve Dios? Él no te ve a ti, Él no me ve a mí, Él ve a Cristo. Eso lo tiene que rayar a usted como creyente, porque usted muchas veces vive mal, maluco, en condenación, es porque todavía cree que se puede acercar a Dios a través de sus propios medios, a través de su propia fuerza.
como el hacer por su buena voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Usted hoy tiene que salir de este lugar diciendo, yo debo vivir, yo que soy salvo debo vivir como un hijo. Solamente les estoy hablando de la parte de la adopción, ¿no? Un hijo no puede ser desechado, un adoptado no puede ser desheredado, un adoptado no puede ser menospreciado. Sí, sí, para allá iba. Dice así, yo sé que pero iba para allá, porque iba tres características, las características del padre, las características del que es adoptado y las características del hijo. Vamos a mirar lo siguiente. Resulta que el tecnon, el hijo tecnon, es escogido. Hace 2000 años, cuando se escribió la Biblia, había una forma en que los griegos adoptaban a sus hijos y los romanos adoptaban a sus hijos. Resulta que ellos cogían de sus esclavos, de la gente que a ellos, los esclavos no todos eran negros, eso es una mentira. Los esclavos eran multiculturales y multirraciales. La mayoría de esclavos eran personas que eran sometidos por las conquistas que hacían los pueblos más fuertes. Y eso es una realidad espiritual. Usted es sometido por quien sea más fuerte. O usted somete o a usted lo someten. Es así de simple. El que gane la guerra somete. Entonces los griegos miraban a los hijos de los esclavos y los que fueran bonitos físicamente, los que fueran intelectualmente avanzados, ellos tomaban la decisión de adoptarlos. El tecnon, el hijo tecnon, es un hijo que se toma la decisión de adoptar. Ojo con esto, que eso es un principio bravo. A usted y a mí, el Señor tomó la decisión de adoptarnos. Usted en este momento dirá, ay, qué bueno, pero se va para la casa y comete el primer pecado y se le olvida que es un adoptado y empieza a vivir como si fuera huérfano. Yo le quiero decir hoy a usted, santo de Dios, de la comunidad cristiana de transformación y de quien nos está viendo, a usted Dios lo adoptó sabiendo lo que usted era, sabiendo lo que usted iba a hacer, sabiendo la porquería cochina, rata inmunda, cucaracha asquerosa, me dicen Edwincito el del barrio. Lo que usted y yo íbamos a hacer, el Señor sabía que lo íbamos a hacer. Así que no se crea que usted es ay, yo sí cristiano. Yo busqué de Dios, jamás. Dios lo buscó a usted. El Señor lo halló a usted. El Señor lo encontró a usted. El Señor estaba divagando en el mundo buscándolo, no perdido, buscándolo a usted. Gloria a Dios por eso. A mí el Señor me encontró y sabiendo que yo lo iba a defraudar, sabiendo que yo iba a pecar, sabiendo que yo siendo pastor iba a cometer cochinadas, Él, sin embargo, dio su vida por mí en la cruz. Un salvo debe vivir creyendo eso. Un salvo debe vivir como un adoptado. Esa es la característica del adoptado. Fue elegido porque sí. La característica del hijo huyos. Yo a mi hijo lo amo con todo mi corazón, pero yo siempre tuve la expectativa de la primera sensación. ¿Qué será? ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Será ella? Uno siempre tiene la primera, ¿cómo se dice? Expectativa. Ya cuando le hacen la ecografía, es niño, será varón, será varón. Entonces ya uno empieza, ¿cómo será? ¿Será alto? ¿Será gordo? ¿Será flaquito? Cuando ya nace, ay, gracias a Dios nació sanito, feo pero sanito. Ya empieza, uno con el hijo huyos no puede escoger, pero el hijo tecnon es escogido. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos escogidos en Él, santos en Él, apartados por Él y para Él. Dígame, hermano. Bueno, muy bien, la pregunta es muy fácil. Esa es de las preguntas sencillas de responder. La salvación está para todo el mundo. Todos, hay varios tipos de hijos, que eso era otra cosa que les iba a decir, las esencias de los hijos. Todos son hijos de Dios por creación. Hasta Satanás
dice la Biblia, es hijo de Dios. Por creación. Pero por adopción, solo los que aceptamos a Jesús. La salvación está para todo el mundo, pero todo el mundo no va a ser salvo, lamentablemente. Es duro decirlo, pero no todos no van a aceptar al Señor. Hay algo que en la Biblia se establece como libre albedrío, y es la capacidad de tomar decisiones que está en el alma, la voluntad. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Hay gente que no va a escoger la vida espiritual, sino que va a escoger la vida psique, que es la vida psicológica, que fue la que lamentablemente escogió a Adán cuando Satanás le presentó las posibilidades. Eso lo vamos a hablar después. Pero sí queda claro eso. Listo, muy bien. Porque de tal manera entonces amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su huyos. Cuando yo entendí esto, se me vino un señor unitario y le dije, ¿yo qué voy a hacer con estos textos en griego? Explícamelos tú, querido amigo unitario, que dices que Jesús es el mismo Padre. Yo quiero que me expliquen eso. Entonces el hombre, como no era teólogo, ni sabía de teología, me dijo, déjeme que yo voy a averiguar. Eso fue hace 23 años, todavía lo estoy esperando. Bueno, muy bien, no con esto estoy ni menospreciando ni diciendo, me pasó esa experiencia a mí, ¿ok? Eso me abrió a mí el entendimiento y las dudas que yo tenía de si esa iglesia era la verdadera o esta, la Biblia me las disipó y dije, señores, por aquí, que es más derechito. Un hijo, ¿cómo debe vivir una persona que es salva? Como un hijo. Mi texto favorito de la Biblia, termino ya con esto, lamentablemente no pudimos seguir, pero ojalá les haya quedado claro esto. Mi texto favorito de la Biblia está en el Salmo capítulo 103. Si quiere lo leemos. Libro de los Salmos, capítulo 103, versos 13 y 14. Dice así. Esto es hermoso. 103. Versos 13 y 14. En un momento de mi vida en que estaba pasando por un desierto que ustedes no se imaginan, yo empecé a clamar a Dios y empecé a entender esto. Dice, así como el Padre se compadece de los hijos. Eso es hermoso, ¿sí o no? Se compadece Jehová de los que le aman, de los que le temen. Y hay una razón. La compasión de Dios tiene una razón. Esa razón eterna. Mira, las razones eternas de Dios lo descrestan a uno. Dios nos ama a usted y a mí porque Él es Dios y le dio la gana amarnos. Así. Usted y yo no tenemos que hacer nada. A mí me encanta el ejemplo de así como el Padre se compadece de los hijos. De los que están aquí, por muy boletas, chuchas que sean en la casa, usted llega a su casa y usted ¿cómo llega? Usted llega con miedo. No, por muy horribles que sean en la casa, usted llega a la casa de su mamá, ¿usted cómo llega? ¿Cómo llega? Confiado. Usted no llega allá, relajado. Usted no llega allá a decir, pues, usted abre ¿qué es lo primero que hace? Abre la nevera, se toma el jugo, mete las manos en la olla, ¿cierto que sí? Ojo con esto que esto es crucial. Usted no llega a la casa, oh, reverenda y santísima madre, tú me das en tu bondadosa, eso me lo dijo una vez mi hijo. Una vez mi hijo me dio una lección. Yo le estaba enseñando a él cómo acercarnos a Dios tranquilamente. Y él me dijo, oh, excelentísimo padre. Y empezó a decirme, tenía como 7 u 8 años. ¿Será que me puede regalar un helado? Yo, ¿de dónde salió con esta retaíla? Y me dijo, así es Dios. Muy teso, ¿sí o no? Yo no llego, excelentísimo y reverentísimo padre. ¿Será que tú, por favor, a bien tienes tú dejarme entrar a mi aposento y tal vez acostarme? No, usted, es más, es un problema con los muchachos. Levántate pues, chepe, mano, lavate esas bolas que ya son las 3 de la tarde. Uno en la casa, ¿cómo es?
libre. Uno en la casa es uno. En nuestra casa nosotros andamos en calzoncillos, libres. Cuando no hay visitas, porque una vez nos llegó Johnny de visita y salió mi esposa y es que, ¡sorpresa! Y Johnny la vio en calzones. ¿Usted en la casa cómo es? Dígame. Relajado, libre. ¿Usted en la casa se siente condenado porque duerme hasta tarde? ¿Usted en la casa se siente condenado porque se come el arroz que dejaron en la... Es más, yo me acuerdo, así le echen cantaleta. Es más, uno en la casa dice, esa cantaleteadera. Pero ya, esa cantaleteadera. Mi mamá tiene huevo a toda esa cantaleteadera. Ya. Yo también tengo. Vive solita. Uno en la casa, ¿cómo está? En la casa de los padres. ¿A qué quiero llegar yo con estos santos de Dios para terminar ya? Aquí en ese Salmo 103, verso 13 dice, como el padre es el ejemplo, se compadece de los hijos. Yo no conozco el primer padre normal, porque hay cosas de cosas. El primer padre normal que llegue su hijo a la casa, siendo un papá normal, digo normal, que llegue su hijo a la casa y por el solo hecho de llegar a la casa lo esté maldiciendo. Un papá normal que quiere que su hijo llegue a la casa, que llegue bien, y cuando llega a la casa, el papá le dice, ya comió mi hijo, ahí hay comida. Un papá normal le calienta la arepa. Sí. Con ese solazo. Claro, pero hay una compasión. Listo. Entonces, ahora viene lo más espectacular de este pasaje y yo termino ya. Verso 14 del Salmo 103. ¿Por qué? La razón de la cual, ¿por qué Dios se compadece de nosotros como papá? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos ¿qué? Él conoce nuestro verdadero origen porque Él fue el que nos creó. La materia prima que Él utilizó fue el polvo de la tierra, limitado, terrestre, obtuso, sin visión, ensañado. Él lo conoce y como Él lo conoce, Él se apiada de nosotros. Y a veces usted y yo somos tan inmisericordes que ni siquiera tenemos misericordia con nosotros mismos. ¿Por qué a veces una iglesia no crece? ¿Sabe usted por qué, usted y yo, por qué no le tenemos misericordia al de la calle? Porque no nos tenemos misericordia a nosotros mismos. ¿Sabe usted por qué no ama el alma que se está perdiendo? Porque usted no cree que es salvo. Y como usted no cree que es salvo, entonces, ¿de qué le va a hablar a otro? ¿Cómo le va a ofrecer algo a otro que usted no tiene? Es como usted decirle a alguien, Camilo lo invito a almorzar y usted con 200 pesos en el bolsillo. No lo hace. ¿Quién invita a almorzar a alguien sin plata? ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Hoy es el día que usted y yo debemos reflexionar en dónde está nuestra adopción. Si usted y yo somos adoptados por Dios o somos adoptados aún del mundo. Y todo y sus limitantes. Porque el mundo tiene más limitantes que cosas para ofrecer. ¿Por qué a veces usted y yo no le compartimos a otras personas del amor de Dios? Porque no hemos disfrutado del amor de Dios. El Señor Jesucristo dijo magistralmente, a quien más se le perdona, más ama. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando el Señor Jesucristo limpió a los 10 leprosos, ¿cuántos vinieron agradecidos? Uno solo, ¿cierto? Los otros recibieron la sanidad física, pero no recibieron sanidad del alma. Hoy Dios quiere que usted entienda que usted es tecnon de Dios. Es huyos de su papá y su mamá, pero es tecnon de Dios. Es adoptado por Dios. Es hecho hijo por Dios, por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué muchas personas jóvenes no aceptan a Jesús? Porque nosotros no les hemos podido satisfacer
esa necesidad de aceptación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos aceptamos. ¿Qué problema hay nosotros mismos? Nos miramos al espejo. Bueno, yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Sí, se lo digo con honestidad. Yo he visto mujeres que se miran al espejo y dicen, gas, qué cosa tan horrible. Ay, mire eso, ríos y ríos de grasa es lo que veo yo ahí. Qué pereza. Se miran y lo primero que hacen es verse ¿qué? Defectos. En la Biblia dice, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Obviamente, mi esposa acaba de decir, hacer una aclaración, hay defectos que la cultura nos impone. Voy a seguir las palabras de alguien que escuché una vez. No hay mujeres feas, están mal ubicadas geográficamente porque su belleza en otra parte es bien apreciada. No hay mujeres feas, hay maridos pobres. ¿Listo? Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Bueno, nos faltan otros dos que ya, eso vamos a seguir los otros tres. ¿Cómo debe vivir un salvo? Hoy vamos a entenderlo, o por lo menos con el primer pincelazo. Primer pincelazo. La adopción, ¿de dónde proviene? De Dios. La adopción elige. Sí. ¿Y a quién eligió? A mí. ¿Quién me eligió? Dios. Dije que iba a hablar de tres cosas, no me alcanzó el tiempo. Dios es un derrochador. En estos días vamos a hablar de eso. Lucas capítulo 16, cuando habla del hijo pródigo, ahí hay una forma especial de graficar cómo Dios nos adoptó y cómo Dios corre hacia nosotros. El padre pródigo, en estos días lo vamos a mirar. Dios como padre es pródigo. Eso en estos días lo miramos. ¿Están conmigo? Hoy usted tiene que salir de este lugar y así vaya y se enoje con su marido y le pegue. Él a usted o usted a él. Mija, ¿para dónde va con el sartén? Así usted le pega a su esposo y vaya y llegue a la casa y coja a ese pobre hombre que en ese momento está lavando la ropa mientras usted está acá cocinando y tal. Así usted se sienta mal. Usted tiene que entender que usted es ¿qué de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Será que Dios conoce sus debilidades? Ahora no nos vamos a excusar. Ay, es que Dios sabe que yo soy así. Sí, Él sabe. Él sabe para salvarte, pero te da la opción de que tú cambies. Sí. Porque no hay cosa más horrible que yo soy así y sorry. Y sorry. Háblale a la mano de malas. Pinta un bosque. Hermana, yo creo en el lenguaje inclusivo y vamos a orar a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo de Dios por estar en este lugar. Señor, porque tú eres quien nos trae libertad a nosotros. Esa libertad que solamente proviene de parte tuya, Dios mío. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir estando listos con nuestra mente abierta, dispuesta. Señor, que aunque el enemigo quiera venir como un río, el Espíritu de Jehová levante bandera sobre nosotros. Y ese Espíritu Santo que está sobre nosotros, en nosotros y llenándonos a nosotros, Señor, nos dé la capacidad, Dios mío, de estar siempre con dominio, con autocontrol. Para cuando vengan las adversidades difíciles, yo lo pueda, Dios mío, afrontar en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que podamos seguir mirando esa esperanza bienaventurada que es para nosotros, que podamos seguir mirando hacia el cielo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que solamente miremos hacia Él, que Él sea nuestro norte, que Él sea nuestro sustento, que Él sea nuestro amparo, nuestro pronto refugio en medio de las tribulaciones, nuestra roca alta, nuestro castillo fuerte, nuestro libertador. Por favor, que solamente pongamos la mirada en la eternidad. El mundo pasa y todo lo que en él hay, pero tus palabras permanecen para siempre, Señor. Y contigo estaremos en la eternidad y por la eternidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender
que somos adoptados en ti, que somos por ti y para ti, que tú nos creaste a hechura, somos hechura tuya, imagen y semejanza tuya, Señor, que por ti fuimos creados. Señor, que aunque el enemigo quiso separarnos de ti, tú propiciaste la reconciliación contigo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a que nuestra mente, Dios mío, limitada, pueda tan siquiera entender por fe que somos por ti y para ti, Señor, en el nombre de Jesús.